obediencia, como que usted, porque Dios le revela, porque Dios le manda, porque Dios le habla, ya usted tiene autoridad. Y no debe de ser así. Lo primero es que, vamos a ver, cuando Dios habla con un hombre o trata con una vida, lo primero es que esa persona tiene que ser obediente, y a pesar de ser obediente es una persona que tiene que tener una intimidad con Dios. Dios no puede revelarle a alguien cuyo no está apto para recibir de Dios. Entonces, en esta noche, para dar formalmente inicio a lo que será la doctrina, con el tema una obediencia genuina. Y de inmediato quisiera que en breves palabras nuestra hermana Agustina nos diga cómo usted definiría la palabra obediencia. Obediencia tiene su nombre. Obediencia es obedecer tanto a Dios como al pastor, a los líderes también, porque también está el pastor, pero también están los líderes Siéntese. los líderes de cada sociedad, aparte del Dios. Entonces el pastor, porque va como en jerarquía, Cristo la cabeza, el pastor la cabeza de la iglesia. Entonces están los líderes, hay que obedecer a todos, a Dios, al pastor y a los líderes también. Es decir, que si usted obedece a Dios y no obedece al pastor, usted está bien. No, estoy mal, tengo que obedecer a todos. Defíname, Rainer, la palabra obediencia. No, lo que dijo la hermana Agustina, eso yo entiendo que es obediencia cuando usted se somete a sus, o sea, cuando uno obedece a las personas que Dios ha puesto delante de nosotros, sin faltar una de ellas. O sea, que si un ejemplo uno no si uno un ejemplo obedece a Dios y no obedece a un ejemplo a tu papá o a tu mamá, ya eso no sería obediencia en su totalidad. Vendría siendo cuando una persona pertenece a una institución y se le da una orden y no capta la orden que se le da, se toma como esa persona, como una persona que no es obediente porque se le ha dado una orden y no ha cumplido. Entonces, eso viene pasando en todo lo cotidiano que vemos a diarios por allá afuera, que vemos en diferentes instituciones que no son espirituales, sino que son conforme a lo que la sociedad mayormente, sin número de requisitos que la sociedad mayormente manda, vemos que aquellas personas obedecen. Entonces, si esa persona obedecen a un hombre que no está puesto por Dios, ¿cuánto más nosotros como la iglesia de Cristo no podemos obedecer tanto a Dios como a través de su palabra y luego a la persona que Dios ha puesto como que es el ángel de la iglesia? Y como decía nuestra hermana Agustina, también respetar a los líderes. A veces nosotros como hombres y mujeres de Dios estamos en una iglesia pero no respetamos a nadie. Entonces nosotros no podemos exigir que otras personas nos respeten cuando nosotros no podemos respetar a nadie. Entonces eso es algo que la obediencia es captar un mandato que se ha establecido. Si usted no obedece a Dios ni tampoco se somete a lo que está establecido por el hombre que Dios ha puesto, pues entonces usted no va a adquirir bendiciones de Dios. Y en esta noche, para eso, vamos a entrar a dejar que nuestra hermana Agustina nos lea 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Nuestro hermano Luis Carlos va a estar leyendo Eclesiastés 12:13. Nuestro hermano que está allá atrás va a estar leyendo Juan 14:15. Nuestra hermana Luis Carlos Génova va a estar leyendo Deuteronomio 4:1 y 40. Y nuestra hermana, que siempre se me va, Jenny va a estar leyendo Éxodo 19:5. Y Marisol, Jeremías 7:23. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Ahí me busca Santiago 4:7. ¿Quién tiene Eclesiastés 12:13? Carlos. ¿Quién tiene Juan 14:15? ¿Quién tiene Deuteronomio 4:1 y 40?
¿Quién tiene Éxodo 19:5? Jeremías 7:23. Marisol. Pues nuestra hermana Agustina procede a leerla. La palabra del Señor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vaya. Dígame que usted entendió. Claro, tienes que expresarse ahora. Bueno, yo entiendo que ahí están hablando de los holocaustos. En aquel tiempo lo que hacía era que se ofrecían ovejas, carneros, bueyes, pero ya en este tiempo lo que hacemos es ayuno, oración, silicio, lo que usted entienda que es sacrificio a Dios. Entonces, yo entiendo ahí que Dios se complace más en que nosotros obedezcamos que en los muchos sacrificios que hagamos, porque no valen de nada que nosotros hagamos ayuno, oración, tantos sacrificios y entonces no obedezcamos. Entonces todo eso viene siendo en balde. Es mejor obedecer que los muchos sacrificios. Eso no es lo que nos quiere decir ahí el texto. Eso es bastante claro. En la antigüedad se ofrecían holocaustos a Dios, pero siempre que se iban a ofrecer esos holocaustos, la persona que estaba indicada para hacerlo tenía que vivir una vida en consagración a Dios, ya que sabemos que de tiempo en tiempo Dios elegía un sacerdote para ofrecer los sacrificios por el pecado del pueblo. Pero esa persona que Dios elegía para hacer este sacrificio tenía que andar conforme a la voluntad de Dios. Una de las cosas era que tenía que caminar conforme a los estatutos, cumplir los mandamientos y siempre, siempre, siempre estar en una consagración hacia Dios. Es decir, que en este tiempo, como decía nuestra hermana Agustina, en el momento de glosar el texto, ya en la antigüedad se hacían esos tipos de sacrificios, pero ahora no es así. Ahora vemos que para una persona ayunar o para ir a apartarse a un monte con Dios, lo primero que debe de hacer es sentarse en una silla, analizar su vida para ver cómo está delante de Dios, para ver si está cumpliendo conforme a la voluntad de Dios y luego ir a apartarse con Dios. De lo tanto, vas a ver que hay personas que pasan 20 días ayuno y siempre están rebeldes. Pasan 15 días en oración y usted lo ve muy rebelde. ¿Por qué? Porque el secreto de la oración consiste en obedecer a Dios. Entonces, nosotros hoy en día vemos un sinnúmero de iglesias bastante grande. Y usted diría, wow, hay dones, hablan lengua, hay un sacudimiento. Pero quiero decirles algo. Donde no hay obediencia a Dios, no puede haber un quebrantamiento de espíritu. Y donde no hay un quebrantamiento de espíritu, no puede haber una evidencia de Dios. Entonces usted va a ver personas que ahora mismo están en el altar adorando a Dios, predicando bien bonito, pero al bajarse del altar, usted que está ahí puede llevarse una mala decepción. ¿Por qué? Porque esa persona, aunque predica muy bonito, los frutos van a hablar de quién es usted. Entonces, la obediencia es lo primordial que debe de tener. No tanto la obediencia como usted diga, bueno, mi pastor me dice que llegue temprano a la iglesia. Yo llego todos los días temprano a la iglesia, pero no obedezco a mis padres. Yo llego todos los días temprano a la iglesia, pero no me someto a nada. O sea, estoy siendo víctima de una apariencia, aparentando delante de todos ustedes que estoy bien, pero y el que está en el secreto, que conoce mi vida entera, que ha escudriñado mi corazón y sabe que para poder subsistir sobre la tierra en lo que es una vida espiritual genuina delante de la presencia de Dios, como dice el tema, una obediencia genuina, hay que morir. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he tenido que dialogar con personas por ciertas actitudes que manifiestan y ellos dicen, no, yo soy así, no puedo cambiar. Usted sí puede cambiar.
¿Cuándo usted va a cambiar? Cuando usted obedece. Cuando usted obedece, hasta un niño que le da un consejo, usted va a ver que más adelante ese consejo que el niño le dio a su vida espiritual va a traer éxito. ¿Por qué? Porque la obediencia tiene que ser genuina. No una obediencia que yo obedezco ahora mismo porque Dileni me dio un mandato, pastora, mueva eso. Ay, yo soy obediente. No, la obediencia es como si fuera un fruto del Espíritu. La obediencia tiene que ser genuina en nosotros, para que cuando Dios nos hable o cuando Dios nos mande, nosotros obedezcamos y hagamos la voluntad de Dios y al final veamos los frutos cuando obedecemos. Nuestro amado pastor. Amén. Que le bendiga. Amén. A mí me gusta esa doctrina de la obediencia. A mí, yo iba a dar la doctrina, pero yo me sentía como mal y se le puso a mí ella. La obediencia es muy importante en el pueblo de Dios. En el creyente, si no hay obediencia, no hay salvación. Si no hay obediencia en el pueblo, en un creyente no hay salvación para él. Si nosotros, el pastor, si ya por lo menos, si yo soy miembro y vengo a aquella iglesia, hermana Agustina, una semana sin salir, en ayuno, en oración, es un sacrificio. ¿Verdad, Daniel? Es un sacrificio. Pero aparte del sacrificio, se necesita primero la obediencia ante el sacrificio. Usted no puede venir a la iglesia aquí a durar una semana en ayuno, oración, y como dice la esposa mía, y cuando sale de los 5 días de ayuno, sale peor. Que yo lo he visto aquí. Aquí yo lo he visto. Yo vengo acá y pico. ¿Y cómo ayunan aquí? Ayuna. Y cuando termine de ayunar, los 5 días, los 4 días, y pasa por encima del pastor, y le falta respeto al pastor como quiera, y estaba ayunando. Para mí, usted estaba pasando hambre. Pastor, ¿qué usted recomendaría en ese caso? Cuando una persona ayuna y sale así, ¿qué usted recomendaría en ese caso? Bueno, para mí, una gente que ayuna en esa situación, esa gente no está libre todavía. Necesita una liberación. Primero hay que ser libre para después Claro, ayunar. hay que ser libre primero. Tú no puedes ayunar atado con muchas cosas. Usted tiene que morir primero. Es decir, que esas personas tienen que aprender a despojarse Del viejo hombre por completo. y sobre todo tener lo que es una liberación en su espíritu. Nadie puede ser libre si no tiene la disposición de que Dios lo haga libre. ¿Es así? Porque a veces ayunamos y oramos, Señor, libértanos, pero la intención no es esa. La intención es que en un momento determinado usted se siente muy bien, dice, ay Señor, yo creo que tú me libertes, pero cuando Dios empieza a trabajar sobre la rueda, que hay ciertas actitudes y hay ciertas cosas que empieza quitando, todo al principio no va a ser de eso. Va a haber momentos que usted va a correr, pero después, si usted quiere, yo decía, hablaba con un hermano y le decía que cuando yo me convertí, yo no tuve que coger tanta lucha conmigo. O sea, lo que hay en el mundo a mí no me atrae. Nada de lo que se mueve ahí, nada me trae. ¿Sabe por qué? Porque el día que yo me convertí, yo le dije al Señor, hazme libre. Y yo recuerdo que yo me encerré en la iglesia y yo le dije, Señor, hasta que tú no me libertes por completo, yo no voy a predicar. Porque no puedo pararme en un escenario a promulgar liberación cuando yo estoy siendo atada por un espíritu que asedia al hombre y a la mujer de Dios. Entonces, yo le dije, cuando tú me liberes de ese espíritu, pues entonces yo me voy a parar en un escenario y cuando yo predique, tu Espíritu Santo tenga que moverse de tal manera que todo aquel que escuche la palabra tuya en mi boca pueda decir, wow, es una mujer que ha sido impactada por la gloria. Porque la gloria que me mató, esa misma gloria me resucitó. Pero a veces nosotros vamos a lugares y vemos personas predicando, disertando la palabra, y usted está sentado, Gutira, y usted le percibe por el espíritu la arrogancia y la prepotencia. Por el espíritu usted percibe que el orgullo está vigente en ese ser porque todavía no ha sido libre.
Una cosa es predicar con autoridad y otra cosa es predicar con arrogancia y prepotencia. Por eso el apóstol Pablo nos enseña a nosotros a través de la Escritura que nadie de vosotros puede tener un concepto más alto que el que debe de tener. Porque si se cree más superior que otros, así mismo se engaña. ¿Y qué dice la palabra? Que aquí el que quiera ser grande tiene que ser más pequeño. ¿Y qué es lo que hace un pequeño? Servir. Entonces, si usted no está aquí con la finalidad de reconocer que hay actitudes en usted que están mal, va a pasar su vida entera en una silla adorando a Dios. Un día le dan un coro, usted se sacude, pero la realidad es que está todavía. Sí, pero cuando usted se metió allá con Dios, usted puso de su parte la disposición para que Dios lo cambie. Hay que disponerse, Dios, Señor, cámbiame por completo. Y Dios lo va a cambiar. Pero si usted no pone de su parte, Dios no va a hacer nada por usted. Debe dice el que toca, se le abrirá. Y no hay cosa que tú necesites en manos de Dios. Si usted pone de su parte, en obediencia, es muy difícil que no lo reciba. Como que muchas veces cuando las personas entran al ayuno, entran a los silicios, no van con lo que verdaderamente necesitan, van con otro tipo de cosas, que yo quiero un don, que yo quiero cuando verdaderamente no buscan lo que verdaderamente necesita su espíritu, o sea, necesita una liberación, por ejemplo, de una desobediencia, porque de eso estamos hablando. Cuando una persona necesita una desobediencia no va por eso, sino por otra cosa, porque cree en ellos que ellos están bien así y que el Señor lo libertó, pero no es así. Ellos son una de las personas que se han hecho saben su propia opinión. Las personas cuando se hacen saben su propia opinión, entienden que yo le falto respeto a Daniel, vengo y me hinco, Señor, perdóname, todo que lo hay, y el perdón de él. Entonces, cuando yo estoy hincada y pidiéndole perdón a Dios, Dios me está diciendo, por medio de su Santo Espíritu, para yo poder perdonarte, tú tienes que perdonar la ofensa de tu hermano. Vaya y pida perdón, usted ha fallado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Que nosotros entendamos que en el momento que nosotros no hincamos a hablar con Dios, debemos analizar nuestra vida y empezar a pedirle a Dios, Señor, si hay algo oculto en mí, que yo no lo sé, si a alguien me ofendí, si miré algo que no está conforme a tu voluntad, tráelo a mi espíritu, porque la Biblia dice que el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu y él trae las cosas por las cuales debemos orar. Así como el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos dice por qué debemos orar, así mismo la misma conducta es. Usted está mal, el Espíritu Santo le dice, Agustina, venga, vaya, haga esto de parte de Dios. Usted cree, le voy a decir esta palabra, porque hay gente que como que duda de eso. Si el pastor me manda a hacer algo y yo no lo hago, yo estoy desobedeciendo. Y si Dios me manda a hacer algo y yo no lo hago, yo estoy haciendo lo mismo. A Dios yo no lo veo, pero Él me dio un mandato. Él me dijo, párese, vaya, muévame esa silla. Y aunque literalmente con mis ojos no sea el pastor, yo tengo que hacerlo. Porque si yo no me paro de esa silla y cumplo con lo que Dios me está mandando, es posible que el pastor se pare y le diga, vaya, muévame esa silla, y usted se quede así en el aire. Entonces Dios dice, yo tengo un cuerpo para hablar. Lo que pasa es que a veces yo quiero que tú entiendas que bienaventurado es aquel que cree sin aún haberme visto. Entonces, aquí hay muchas cosas en el Evangelio. Y conforme a la palabra de Dios, cuando la leemos, hay muchas cosas que nos dan a entender a nosotros, que aunque a veces nosotros pensemos que todo está bien a nuestro alrededor, no está bien. Hasta los demonios, cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, lo manda a hacer algo, ellos se sientan y se duran mucho tiempo ahí obedeciendo ese mandato, porque ellos lo mandan a destruir. Satanistas infiltrados se sientan en la iglesia normal y ellos creen que uno no se da cuenta. Aquí no puede venir nadie como un flayá, porque yo me doy cuenta de una vez. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo que está ahí, conforme a mi obediencia, es que se me va a dar la revelación. Si yo no obedezco, cuando Dios me habla, Dios puede confiar de mandarme a hacer algo si Él sabe que cuando me mande no lo voy a hacer. Jamás. Entonces eso es lo que la gente no entiende. Por eso es que usted ve que yo a veces me paro. Esto y esto y esto y esto. A mí no me interesa si usted crea o no crea. Y yo sé que estoy cumpliendo una orden. Porque si no cumplo la orden que Dios me dio y viene a venir la espada y me quedo callada y viene la espada y hiere a uno de ustedes, esa sangre va a ser derramada primeramente por lo que usted ha hecho y después por mí, porque yo lo vi, no lo dije. Entonces,
La obediencia, eso es algo muy fuerte. La obediencia, eso es algo que si el cristiano no tiene obediencia, mi hermano, se puede hasta perder. Se pierde. Porque Se algo- pierde. es igual que la fe. Eso sí, se La pierde, fe, se el amor y pierde. la obediencia, esos son tres vínculos demasiado profundos. Si no obedece, se perdió. Yo también que la obediencia vale mucho también. Porque tú coges 5 días de ayuno, dice el patrón, y sale más peor que tú sabes. Algo está caminando mal. Está pasando algo que no está bien. Yo tengo que hacer un cambio aquí. Yo digo que tengo un cambio en tu vida, porque tú te vas a sacrificar 3 días en un piso para que tú salgas diferente, empezar con algo de parte de Dios. Pero yo lo que está diciendo nuestra hermana Lileni ahorita, que hay personas que realmente no quieren ir al ayuno, y exponerle a Dios lo que realmente necesita. ¿Qué dice la Biblia? Vete, busca el reino de Dios y tu justicia. Todo lo que está aquí en la tierra es añadidura. Yo nunca me he metido con Dios para que me dé un don. Yo nunca me he metido con Dios para que me use. Porque si Él me llamó a un ministerio y me mandó a predicar, el mismo Dios que me habló, que me va a llevar a predicar, ese mismo me va a dar la autoridad. Porque no me va a poner a mí a pasar vergüenza en un escenario. Ahora, ¿qué me corresponde a mí? Cumplir lo que dice la palabra para que el mismo Dios que me envíe, ese mismo me respalde conforme a lo que yo viva de parte de Dios. Nuestra hermana Genova, que levantó la mano. Yo digo sobre lo que estaba diciendo Marisol, que sobre los ayunos, yo digo que hay personas que salen peor, porque los ayunos, eso es como alimentando lo que uno tiene dentro. Si tú, yo entiendo eso, lo que tú tienes dentro, eso que tú vas Eso es verdad. cuando sale, eso es lo que tú vas a reflejar. Por eso que hay personas que entran a los ayunos y salen peor. Es decir, que si usted se metió en un ayuno con una ira, pues está profundo eso, alimentando lo que tiene dentro. Ay, Bueno. Voy a predicar ese tema. Hay una cosa, voy a hablar, Hay la liberación. palabra, mis ovejas oyen mi voz. Por más que uno quiera brincar y saltar y hacer tanta muestra, el que tiene el Espíritu Santo está escuchando. Y entonces es como que tú sabes, ahí está el Espíritu Santo. Y cuando no es el Espíritu Santo, tú también entiendes que no es el Espíritu Santo. Y entonces tú escuchas a la persona hablando y no tienes ni siquiera que revelarte, ni hablarte nada de tu vida. Después queda callado y ahí mismo como que hace así, ¡fua! Porque es como que el mismo Espíritu Santo revela todo lo que hay oculto. Y uno como que lo escucha y lo ve. Porque yo dije esa palabra los otros días, pues yo vi que me senté allá adelante y el Señor, mira, si tú sabes que yo hice algo que no me recuerdo, se lo hice en el transcurso del día, si no hay una oportunidad, si tú sabes que no estoy apta para la tarde, no lo permitas que me llamen. Yo hice el nacimiento dentro de mí, y ahora me vacío. Y fue así, me dice, tú sabes, ¿por qué? Y la oportunidad esa otra serie, Señor, gracias. Porque a mí era que me lo iba a dar, ¿verdad? Pero eso pasaba a otro, yo Señor, gracias. Es porque yo sabía que no estaba apta para pasar a la tarde, porque la tarde yo siempre digo, Señor, si tú sabes que tengo algo así, no permita yo que sea ahí, yo no voy. Yo había dicho que yo hablo mal a la niña mía, ayude. Es una manera, un tono que no debería hablarle. Oye, mi hija, pero, ¿sabes? Con esto yo con vara de hierro, pero con la mano. Y yo estoy pecando, ya entonces con madre como comer. Y no se me olvida eso, y entonces van a dar tu oportunidad, tú vas corriendo de la tarde. Pero el Espíritu Santo dice, hey, frenado ahí, tú no recuerdas lo que tú hiciste. A mí ningún cristiano va a decir que si no se el Espíritu Santo puede hablar, pero no se algo malo. Si el Espíritu Santo reprende, si habita en él. Si tengan, te habla clarito, hey, tú sabes lo que tú hiciste, de vuelta para atrás. Y yo la vida me la gracia para el Señor, y eso así. Yo me hice algo, y a mí se me dio primero a mí. Y no tanto eso, Dios hubiera podido permitir que te dieran la oportunidad, porque Dios también prueba ver tu integridad. Te habían podido dar la oportunidad, pero como tú sabes lo que ya tú hubiese cometido, o así mismito yo digo, yo siempre digo algo, si usted está en una iglesia y usted toma oportunidad, y usted un día determinado, porque todos somos seres humanos, donde no podemos en un momento determinado sentirnos un poco incómodos. ¿Cuál es su deber? Llega ese día temprano, pastor, si estoy en el programa no puedo tomar oportunidad.
Mire, mi pastor, hice una ira, le dije o hablé en un tono que no debí, o hice algo que realmente no estaba bien. No me siento en la condición plena de pararme en el altar. Ya el pastor, como sabe, viene donde están los líderes, o mire, no me le dio oportunidad, por ejemplo, a Marisol, o no me le dio oportunidad a Raíl, porque no tiene que explicarle nada, no me le pongo oportunidad, ya. Porque el pastor no puede dar explicación cuando un hermano se acerca, a no ser que haga una reunión con los líderes del cuerpo oficial para poner a esa persona en disciplina. Fulano y fulano está en disciplina, ya. ¿Cómo se le puede explicar un caso ya a los diáconos? Cuando ya eso se sabe, el pastor enclarece el conocimiento de ellos para explicarles la situación por el cual está esa persona en disciplina. No hay que decir, fulano está en disciplina. No, ya, no hay para qué hacer eso. No se le da parte, por eso que usted a veces ve que se repiten algunas oportunidades aquí, mayormente en la iglesia, y usted diría, pero Luis Carlos es el que más canta, la pastora es el que más canta, y Lenny es la que más canta. No, porque si un hermano ha fallado y se lo cuenta el pastor no tiene que pararse aquí a decir, no me le den oportunidad a fulano. Entonces, ¿para qué? Para salvaguardar la mente de usted y guardar el corazón de ese hermano, que como un hermano y como humano en un momento determinado tuvo una cierta debilidad o hizo algo que a Dios no le agrada y se le amerita, pues estar allí hasta que Dios le restaure. Y quiero decirle algo, no necesariamente una persona está en disciplina porque ha fornicado, porque ha adulterado, porque ha hecho quizá un pecado de masturbación, no necesariamente. Mayormente hay momentos que usted tiene en su vida que usted no está buscando a Dios en ayuno conforme a lo que Dios quiera, y por eso usted dice, bueno, voy a durar esta semana sin coger oportunidad. Usted no ha cometido, usted no está en pecado, usted no ha hecho nada, sino que usted entiende que su potencial en Dios no tiene en ese momento la capacidad para pararse en un altar a predicar la palabra, porque necesita leer la Biblia, necesita ayunar, necesita refuerzo. Para que usted a veces no vaya a claudicar y que está pecando. No, hermano. Por eso siempre se le enseña a los hermanos, usted está mal, usted tiene esto. Que siempre se digo de aquí, siempre se dice, cualquier inconveniente que usted tenga con un hermano, yo misma lo digo en público. Si yo tengo problemas con Dileni, yo no tengo que jalar a Agustina para ir a contárselo. Usted y yo somos adultas, lo resolvemos usted, yo no tengo que jalar a Luis Carlos. Porque se hace una cadena, luego Dileni y yo no arreglamos y ustedes todos quedan claudicando y con su corazón dañado, porque usted está pensando, ¿cuál de las dos? ¿Fue Dileni o fue la pastora? Y a veces usted está jugando al culpable como inocente y el inocente no ha hecho nada, pero a ese que usted dice, ese fue que lo hizo, fue Dileni, fue Dileni. A veces usted no sabe que la culpable soy yo, pero como yo sigo aquí normal, como que no pasa nada. Eso no va a obedecer a Dios, porque lo que dice la palabra, que si usted tiene un inconveniente con su hermano, pónganse de acuerdo, para que su oración no tenga un obstáculo. Entonces, cuando usted le dicen nada, sepa eso. Si yo digo, levante la mano, si yo digo aquí, levante la mano. La Biblia dice, levanta la mano santa, sin ira y sin contienda. Si usted tiene una contienda, yo tengo una contienda con Daniel, yo no puedo alabar él. Porque la Biblia dice que no puedo levantar la mano, yo tengo que arreglarme con mi hermano y después levantar la mano y darle un fruto digno de arrepentimiento a ese hermano, que con lo mismo que yo le falté, no volverá a fallar. Estoy parada, pasa, me pisa ese pie, me lleva la uña, de allá para acá viene, pastora, ¿cómo usted está? Mire, me toca predicar hoy, predica por mí. Bien, no te preocupes. Me lleva otra vez el pie. La uña me vuelve a lastimar. Pastora, mire que allí hay un culto. Para que usted me cante un devocional. Van 2 veces, porque ya esa misma persona me tiene una uña llevada y después a cada rato me lastima. Vienen las 3 veces. ¡Pum! Y si yo le digo, ven acá, siervo o sierva, ¿qué te está pasando? Tú me has pisado esa uña 3 veces y no te has dignado ni siquiera a decirme que te perdone. Usted está de rebelde. ¿Qué fue? ¿Se te metió el diablo? No, hermano. Es que el diablo no está en todos lados. Hay cosas que nos pasan a nosotros que es por la desobediencia. El diablo no está. Si Agustina me dice a mí, no doble por ese camino que hay un hoyo y yo me voy y me caigo en el hoyo, eso no fue el diablo. La desobediencia provocó una consecuencia. Entonces, la obediencia, hermano, mire, la obediencia es terrible. Demasiado. ¿Usted se imagina a Jesús
sentado a la dieta del Padre. Y ese verbo hace ese cambio y habita en de nosotros y someterse a la obediencia como humano. Y no pecó en nada. Y fue varón perfecto en todo. Terminó su trayectoria sobre la faz de la tierra y todavía cuando se iba intacto, siguió enviando a su hijo y su hijo se sometió a la obediencia de los hombres y dijo bien claro: yo no vine a abolir la ley, yo no la vine a quebrantar, yo vine a cumplirla. Maltratado, menospreciado, bofeteado, varón experimentado un quebranto, y se sometió. Daniel, ¿por qué tú no te puedes someter? Es muy bueno ir al altar y decirle a Dios: quiero esto, quiero aquello. Cuando Dios te dice: vete 7 días para el monte, y Señor te reprenda, diablo. Porque hasta reprenden a Dios. ¿El diablo te va a mandar a ayunar? Nunca. Entonces, una de las cosas que debemos de analizar nosotros es eso, la obediencia. Siempre en todo lo que vamos a hacer, obediencia. Pregunta: ¿cuándo obedecemos a Dios por primera vez? Hermana, dile. Yo creo que cuando aceptamos a Cristo. Claro. Cuando aceptamos a Cristo, estamos obedeciendo a un mandato que se nos ha delegado. ¿De qué? De pasar de muerte a vida. Que lo que tú eras antes ya no lo puedes aquí, porque en cuanto a la pasada manera de vivir, ya te despojaste. A ti te mudaron en un nuevo hombre y en una nueva mujer, con la finalidad de catar el mandato conforme a la voluntad de Dios, para que en el final de la jornada, pues usted pueda decir: obedecí y estoy aquí. Daniel está como en silencio, está como Ese. en silencio. No, Acércate más para oír que estoy para- usando ese, estoy usando ese. Eso es así. Vamos a ver Eclesiastés 12:13. Hermano Luis Carlos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén, digamos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hable. Bueno, yo entiendo que la Biblia no habla que temes a Dios. Cuando tú eres obediente, cuando tú eres obediente, tú temes a Dios y te sometes a Él, tanto a Él como a las leyes físicas, al pastor, a la gente de la iglesia, que Dios te puso al frente. Pero para obedecer a Dios, primero debemos de guardar su mandamiento. Entonces el Señor, ya que la Biblia también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Podemos tener mucha sabiduría, pero si no tememos a Dios, vamos a hacer las cosas y es como que nada nos va a importar. Primer punto ahí. Nadie que predica la palabra de Dios y no vive lo que predica, ni se adapta a cumplir todo lo que está escrito en la Escritura, al final del discurso, si no obedece, Dios respalda su palabra, pero no te respalda a ti. Por cuanto tú simplemente estás siendo como la mula de Balaam. Predicas el mensaje, otros se salvan, pero tu desobediencia ha provocado una consecuencia que al final de la jornada, ahí entra el texto: que yo le tengo miedo. Yo profeticé en tu nombre. Tú sabes que cuando yo me paraba, que hablaba mucha lengua y paraba a los paralíticos en tu nombre, y él le va a decir: ok. ¿Cuántas veces te sometiste a mi mandamiento? ¿Cuántas veces obedeciste mi palabra? ¿Cuántas veces traté contigo de que te sometiera y que viviera mis estatutos, que lo que tú predicaras lo viviera y no lo cumpliste? Apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, ese es el problema de muchas personas, que se han hecho sabios en su propia opinión y se han confiado en su propio yo. Y es ahí donde está el problema. Por eso dice la Biblia que ya no vivimos nosotros, sino Dios vive en nosotros. Si usted va a buscar un empleo a una empresa, a usted automáticamente entra a esa empresa, le van a dar reglas que usted debe de captar. Por ejemplo, aquí en la iglesia hay muchas cosas que no se pueden quebrantar. ¿Por qué no se pueden quebrantar? Porque si la Biblia dice bien claro, escrito está: sé santo porque yo Jehová soy santo, y sin santidad nadie me verá.
La Biblia dice que una palabra corrompida que salga de nuestra boca, aunque el mensaje sea bonito, si usted empieza a decir que disparate y que esa porquería y que un sinnúmero de palabras corrompidas en el altar, salir de ahí porque palabras corrompidas y palabras que no están y que la maldita, eso no son palabras que se puedan proferir en un altar. ¿Por qué? Porque en el altar de Dios Santo, y cuando se va a poner la palabra de Dios, se expone la palabra de Dios con la finalidad de no quebrantar nada de lo que está en la palabra de Dios. Entonces, hay que nosotros, como hombres y mujeres de Dios, aprender a obedecer a lo que está establecido. Usted no puede pararse en un escenario, en un altar santo, a proferir palabras inadecuadas, porque todo aquel que le escucha va a decir, ese no ha leído la Biblia, parece que ese no tiene mandato. Por eso siempre digo aquí, siempre en la doctrina, anteriormente cuando tenía el tiempo de darla, que cuando usted sale a predicar por ahí, a usted lo van a catalogar, y cuando usted haga algo malo, van a decir, la maestra que le está dando doctrina a ese no tiene conocimiento, aunque yo lo tenga. ¿Por qué? Porque usted no obedece a lo que se le enseña. Usted quiere quitar la palabra de Dios para usted decir sus propias palabras. A no ser que usted sea de los predicadores que diga, abre la boca que yo la llenaré. Porque se la excusa. Usted se pasa el día entero chateando. Se pasa el día entero en su casa sin leer la escritura. La Biblia no se lee cuando usted va a predicar. La Biblia se lee porque tiene que ser un hábito, en un diario vivir entre el hombre y la mujer de Dios. La palabra de Dios son las que hablan de quién es Dios y de quién es Jesús, de quién es el Espíritu Santo. Si usted no tiene una información de quién es Dios y de lo que Dios puede hacer, usted no puede pararse en un escenario a hablar de alguien que usted no conoce. Así como hay personas que dan la vida detallada de lo que pasa en el barrio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que algunos de los otros padezcan como homicida, como ladrón, o como entremeterse en lo ajeno. Así mismito, cuando usted se para en un altar, usted tiene que darle una vida detallada de quién es Jesús, qué hizo, dónde fue. Entonces, que todo el que lo vea predicar diga, wow, tiene entendimiento, tiene sabiduría, tiene conocimiento. Conocimiento y sabiduría no es lo mismo. Tú conoces y la sabiduría es poner en práctica lo que tú conoces. Por eso usted va a ver que un pastor que es puesto por Dios tiene la sabiduría de poder guiar una multitud de un pueblo, porque tiene la sabiduría que viene de lo alto para poner en práctica. Entonces, nosotros aquí, Dios nos está hablando claro esta noche en esta doctrina, que más allá de nosotros predicar bonito, Daniel, si no obedecemos, no estamos en nada. No estamos en nada. Entonces, nosotros, como dice la Biblia, y como dijo Agustín ahorita, que tocó uno de mis textos favoritos, que dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y la siguen. ¿Por qué la siguen? Porque tienen que obedecerlo. Ay, no digan eso, porque si es por eso. ¿Cuántas veces tú dices que lleguen temprano y la gente llega tarde? Pues entonces no son ovejas, son cabras. Son cabras. Mintiendo los cabras. A la gente no le gusta la verdad, la realidad es esa. Váyase para su trabajo, usted entrando a las 7, llega a las 8 como usted llega aquí. Para que usted vea que le van a decir, espéreme en la oficina. Usted está siendo despedida por incumplimiento de horario. Usted está llegando tarde. No podemos tenerla porque media hora que usted dure pasada de la hora establecida, eso es pérdida para la compañía. Usted no puede trabajar aquí. Y aquí llegan a las 8 en la iglesia. ¿Por qué? Porque no están viendo el rey ahí sentado, literal. Y entonces lo lindo no es eso. Llega tarde cuando te sientes en la silla. Y Agustín aquí, hermano, póngase de pie, levante su mano, haga algo, porque ella está aquí. No es que ella le dice que a usted levante su mano porque ella se siente sola. Ella dice para que usted, así aunque sea levantando la mano, reciba algo de Dios. A ver si Dios en su benevolencia y en su misericordia, cuando usted levanta la mano, tiene misericordia de usted. Pero no porque si usted no levanta la mano, ella no va a dejar de sentir a Dios. Yo tengo que sentir a Dios aunque Dileni no lo sienta, aunque el pastor no lo sienta. Porque yo dejé de sentir los reggaetones, dejé de sentir todas esas cosas del mundo para sentir a Dios. Entonces a mí nadie me estorba de que yo sienta a Dios. Si usted quiere creer, crea. Si usted no cree, esos son problemas suyos, no míos.
Porque si usted está diciendo porque Dileni no cree que ya yo no voy a predicar, pues yo nunca voy a predicar. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, porque dudaste. Pero era el hombre que estaba casi en unos minutos atrás caminando encima de las aguas. ¿Usted sabe la enseñanza que Dios nos dio ahí cuando dice que Pedro caminó sobre las aguas? En la presencia de Dios no hay límite como humano. Que la duda es lo que detiene tu bendición. Que si tú obedeces y captas el mandato y tienes tus ojos puestos en Jesús, que es el autor del consumador de la fe, tú eres indetenible en la tierra, ¿no? Entonces, los hombres, viéndola, yo decía que hay personas que son tan fuertes que ellos tienen la solución enfrente de ellos, Daniel, y buscándolo. Pero ¿por qué no la encuentran, Agustina? Porque no se sientan. Un momento, siéntese. La paciencia produce impaciencia en el hombre a tal punto que el hombre, teniendo la solución frente, la impaciencia no lo deja ver la solución, porque la desesperación es lo más fuerte que debe de existir en un hombre. Es la desesperación que nos lleva a nosotros a cometer errores y a tomar decisiones que no están conformes a la voluntad de Dios por la desesperación. Dios te dijo que te va a casar. ¿Cuál es la guerra? ¿Cuál es la batalla? Y cuando Él no te hubiera dicho que tú no te ibas a casar, tú estabas muy bien. Te dijo que te iba a casar, te premió. ¿Cuál es la guerra ahora? ¿Cuál es la desesperación? Obedece a lo que Dios te dijo. Ya Él te dijo que lo va a hacer. Tú lo que tienes que estar tranquila. Cuando tú no te preocupas tanto por las cosas, es cuando más rápido te llegan. Porque Dios ve que tú no tienes, aunque tú lo necesites en el momento, pero Dios no ve ese algo de desesperación. Entonces, cuando Dios mira, wow, mi sierva, mira, mi sierva me está pidiendo esto, pero mira, yo veo que ella se no la turba, ella pide cuando ella quiera, me habla de ese tema, a veces no nos da, me da, pero eso cansa a Dios todos los días. Señor, 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 lo mismo. Señor, mira, Señor, ya Él habló, cuando Dios habla una sola vez, obedece y punto, ya. ¿Cuál es la desesperación? No puede haber desesperación. Lo que debe de haber en nosotros es la obediencia. ¿Quieres decir algo? No, sí. En la doctrina, ¿verdad? La sala, vuelvo con la sala. ¿Usted cree que una gente que no obedece puede ser líder? No. ¿Es Agustín? ¿Puede ser líder? Una gente que llega tarde en la iglesia puede ser líder. De ninguna manera puede ser líder. Y el que se está adoctrinando para ser bautizado, si no es libre no puede ser bautizado. En antes creíste, chumbu, se fue. Pero ahora no, por el pecado. En antes se le daba un beso al hermano, músculo santo. Ya no, por el pecado. Ahora mismo usted inventa alguna cosa si yo te sabe lo que puede pasar. Amén. Y una gente que está preparada para ser bautizado, y si esa persona llega tarde en la iglesia, en la doctrina, no lo podemos bautizar. Porque si no lo bautiza, así mismo, como lo bautizamos, así no se va a quedar. Tiene que dar unos frutos, llegar temprano, dar fruto, porque la Biblia dice, por tu fruto lo conoceréis. Y también está lo que es el interés, porque cuando una persona no tiene interés en algo, no lo va a hacer bien, o sea, no lo va a hacer como verdaderamente debe de hacerlo. Cuando una persona no tiene amor, no tiene interés por la cosa del Señor, le va a dar lo mismo, hacerlo o no hacerlo, llegar tarde o llegar temprano, le va a dar lo mismo, porque no tiene realmente un interés en buscar a Dios. Yo creo que hay personas que han sido prisioneros de su propia palabra. ¿Cómo así? Sí. En el momento que usted está bien, usted tiene que tener mucho cuidado en las palabras que van a salir de su boca, para que usted no sea marcado por una palabra que ha salido de usted mismo. Pastor, me voy a meter 4 días de ayuno porque tengo que estar en candela. Tú estás bien porque viene de 2 días más. Se enfermó la sierva. No puede ayunar. Pasa un mes, ya la sierva no tiene ni interés de ayunar. ¿Ya? Para usted volver a ese principio de ayuno,
Mira, hermana, eso es una guerra, una batalla. Se pierde el hilo. Se pierde. ¿Pero por qué? Porque usted profirió una palabra con su boca que ha sido presa por ella misma. Por eso siempre yo le digo a los hermanos, cuando usted se para aquí y usted se siente que está muy bien, muy contenta, porque la contentura hay que saberla controlar, porque cuando usted está muy contenta y muy gozosa, por eso cuando yo me siento que me levanto como muy contenta, yo me paro y digo, Evelyn, quieta, que en esa contentura siempre el enemigo te da tus buenos palos y después tú estás gritando y la gente dice, pero tú eres doble ánimo, tú no estabas contenta ahora mismo, ¿y qué pasó? Quédese quieta ahí. Y yo estoy feliz por dentro, gozándome por dentro. Y yo me río por dentro sin tener que ir gozándome ahí. Pero no puedo pararme en esa contentura aquí. Hay gente que tiene que buscar a Dios, hay gente que tiene que ayunar, porque yo vengo de 2 días de ayuno. Hay gente que tiene que siliciar, la gente está como monótona, no quieren hacer nada. Porque tú te metiste un día de ayuno. La contentura es peligrosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me paro aquí y digo esa palabra, hay que llegar temprano a la iglesia, porque a la gente le gusta llegar tarde. Esa es la guerra. Se presenta cualquier circunstancia todos los días y estoy llegando yo tarde. ¿Y qué van a decir ustedes? Esa no es la que estaba en el altar diciendo que lleguen temprano. ¿Por qué está llegando tarde? Porque usted no puede hablar palabras así. Porque usted tiene que entender que somos seres humanos y cada uno se nos puede presentar cualquier situación. Entonces, aquí no habla clarísimo, mis santos hermanos. La obediencia es algo demasiado fuerte. La obediencia nos enseña tan fuerte a ustedes que nosotros cuando obedecemos hasta hablamos menos. ¿Eh? Cuando nosotros obedecemos, no nos iramos. Porque si el pastor me dice mueve la silla, no tengo que ir. Hay gente que el pastor le dice mueve esa silla y tienen que pelear. Pastor, pero yo le dije a usted, esa silla estaba ahí, ¿quién la movió? No, el pastor dijo muévala, se acabó. Pronto. Ya, no es que esta vez, pero fulana la mueve y usted no le dice nada. Fulana no lo hace y usted no le dice nada. No, porque fulano haga o fulana haga, usted no puede hacer, usted no es fulana. Entonces, aquí en la iglesia hay un cuerpo. Cada cuerpo, como dice la Biblia, cada miembro de tu cuerpo tiene una función diferente. A mí se me va a reclamar por algo. A Rainer se le reclama por algo y a Luis Carlos por algo. Luis Carlos está aquí en una misión, Rainer tiene una misión y yo tengo una misión. Aunque sean por el mismo Dios, son misiones diferentes. ¿Usted ha visto la mano comiendo? Pero para poder llegar la comida de los alimentos a la boca, ¿qué usted tiene que hacer? Usar la mano. ¿Y si usted no tiene mano? Entonces, si usted... Ahí sacó, esto es muy profundo. Si usted no es mano, ¿por qué usted quiere ser boca? Si usted no es mano, si usted es boca, ¿por qué quiere ser mano? ¿Por qué? Si usted es adorador, ¿por qué quiere ser predicador? ¿O usted cree que el predicador le parece aquí? Amigo, Cristo viene, busque de Cristo. El predicador tiene la responsabilidad de traer la voz de Dios a la tierra. Y para el predicador hablar de parte de Dios, tiene que estar conectado con el cielo. Porque usted no puede venir aquí inventando. Por eso que hay muchas personas, muchos matrimonios destruidos, muchos ministerios en el piso. Por un Dios me dijo y yo nunca he hablado nada. El mismo Dios se sorprende y dice, ¿cuándo yo dije eso? Yo no he dicho nada. El mismo Dios dice, pero cuando... yo me imagino cuando usted dice, así te dice el Espíritu Santo, hermano Ale, el Espíritu Santo preguntándole al Padre, ¿oíste tú que hablaste? Y el Padre preguntándole a Jesús, ¿cuál de nosotros? Porque no fui yo no he hablado nada. Pero ¿por qué está eso? Porque nadie quiere obedecer a la voz de Dios. Nosotros como hombres y mujeres de Dios, para ser utilizados por Dios, para ver cosas grandes de parte de Dios, tenemos que aprender a obedecer. Si no hay obediencia, no puede haber sacrificio. No te vayas, ni que me fui para el monte, que vengo de allá a transformar, que vengo a revelar, que vengo llena de la presencia, que llego a transmutar. Te fuiste para el monte, llega a transmutar, llega bajo de la presencia y llega tarde a la iglesia todavía. ¿Qué hacemos, Agustina? Bueno, hay algo que es muy profundo que va juntamente con la obediencia.
cuando nos sentimos que estamos un poquito como fuertes, hay que tener mucho cuidado, porque entonces nos paramos ahí y empezamos a decir, no, porque esto, a los 2 o 3 días, rodando en el piso. Por eso es que hay gente que suben y bajan, porque desde que Dios le da un chin de fuerza, quieren arrasar, entonces Dios le da un cocotazo y lo baja de nuevo. No, y después que están allá arriba ya no quieren obedecer a Dios. Ya ellos quieren hacer lo que ellos crean que está mejor. Ellos ya piensan hasta por el otro. Entonces, en esta noche es necesario. Quiero que Rainer lea el texto de ella, para que usted entienda algo. Que esto está muy profundo, ese texto. Hasta porque no me ha dado versículo a mí. No, y a mí tampoco. Esta doctrina va a seguir. Ahí se va a dar a continuación. Tengo que preguntar, pastor. ¿O no estamos juntos? Yo soy el aquí. Sí, Heriberto. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Repítelo para que la sala lo escuche. Dila. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Sí. Explíqueme brevemente lo que usted entiende acerca de ese Que texto. dice un chin ahí. No, yo entiendo, yo entiendo por este texto que cuando nosotros obedecemos las leyes de Dios, nos sometemos a lo que Dios nos envía que hacemos, a todas las cosas que Dios quiere que nosotros nos sometamos de Él. Cuando el enemigo viene, un ejemplo, con una oferta o con algo, o sea, yo entiendo que no es el mismo efecto, porque ya uno, cuando uno tiene obediencia, o sea, es difícil, ya cuando uno se somete a algo así, que el enemigo quiera como engañar con algo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para someternos a Dios? Nadie que no cumpla los mandamientos de Dios y obedezca su voluntad, su palabra, no puede someterse nunca a Dios ni tampoco puede resistir al diablo. Ese es un punto que estoy tratando en estos días, que estoy haciendo énfasis en mí misma, me siento un poco, a veces, no sé, pero me siento un poco compungida, porque las personas, o no tanto las personas, sino los cristianos, algunos, no todos, se han llegado a creer que nuestro adversario es un muñeco. Un muñeco de cuadritos que tú le das trompa, galleta, trompa, y después tú te sientas normal y él se queda golpeado. Si es que tú llegas a darle. Porque en una persona que excita la ira, la mentira, el chisme, la contienda, jamás va a obedecer la voz de Dios. Porque no va a poder escuchar la voz de Dios. Es uno. Y cuando usted se pare aquí en el altar, que este altar es peligroso, te prendo, Satanás, tú eres un sucio, te tengo pisado, tú eres esto, y que venga esta demonia, que qué sé yo qué. Y ella allá afuera. Ven acá, pero este lo que tiene son 5 segundos de oración. Un año que ayunó. Va a los silicios a contar su vida y a hablar de temas que no edifican. Está chateando todos los días con 4 novios en el WhatsApp. Está pidiendo recarga. Mira, papi, hay que quedar Aguántate. fuera. Tomó prestado y no paga. Pero ¿y esta ganga que nos está desafiando a nosotros? No, espérate. Que asopló. ¿Qué pasó? Rainer. No, pastor, no aguanto esta guerra, va a tener que descargarme. ¿Y qué pasó? ¿Qué te hizo Dios? No, pastor, es que la carga es muy fuerte. Es que está desafiando algo que tú no tienes dominio ni resistencia para poder soportar lo que tú ataques. ¿Cuál es su primer adversario de usted? Dígame, levante la mano. Dígame, Heriberto. Uno mismo. Tu primer adversario eres tú mismo. Si tú no te vences tú mismo, tú no vas A vencer a nada. a vencer nada. Entonces, ese es el problema de nosotros. Digo nosotros, porque aunque yo no lo practiqué ahora, en otro tiempo lo hacía.
Usted viene 2 días de ayuno, Rubén, y está reprendiendo todos los demonios que hayan, sin siquiera están en el área. A veces vienen los demonios llenos de jabón de por ahí, que no se sabe dónde que están, y usted llamándolo. Y cuando viene, eso tiene que, mira hermano, eso tiene que ser algo muy vergonzoso, digo yo, lo que a mí concierne, que usted en una multitud de gente esté reprendiendo un demonio por diferentes nombres y el demonio le diga, pero ¿qué tanto que tú me estás reprendiendo si yo no me llamo así? Yo me llamo fulano, ¿por qué tú me estás diciendo eso? Eso tiene que ser algo vergonzoso. Y otra cosa, para que no pase vergüenza, yo puedo tener el don, Ale puede tener el don, Raine puede tener el don de liberación. Y si aquí en esta iglesia se manifiesta un demonio y el pastor no le delega una orden a ninguno de nosotros ninguno podemos ir a reprender ese espíritu. Porque está la autoridad, está el pastor, el ángel de la iglesia. No venga que usted es el que es más fuerte, que usted es el que se siente más, venga yo voy a reprender. No. El mundo espiritual está compuesta por reglas que no se pueden quebrantar. Y uno de los textos que dice, someteos pues a Dios. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? A través de su palabra. Resistir al diablo. ¿Cómo usted va a resistir al diablo? Atacándolo, no. Resistirlo en ayuno y oración, viviendo la palabra de Dios, para que él mismo diga, yo no puedo con esta mujer, le he tirado por todos lados, no puedo. Una mujer que vive en integridad, una mujer que tiene una conexión con Dios, no puedo. Déjame apartarme. ¿Y usted cree que se va y no va a volver? Se va a apartar de usted por un tiempo. ¿Y qué usted cree? ¿Que los demonios que salieron de usted se fueron, ya no existen? Claro que existen y vienen de tiempo en tiempo. Por eso usted tiene guerra de tiempo en tiempo con lo mismo, porque los espíritus que salen de usted vienen de tiempo en tiempo. Lo único que cuando ellos vienen a la casa, tiene un dueño en su casa. Procure que cuando ellos salgan de él, su casa tenga un dueño. Y para tener un dueño que es Jesucristo en nuestra vida, tenemos que obedecer. Si no hay una obediencia, no hay un sometimiento, usted puede decir que esto es un cristiano como un macuto dentro de la iglesia. Usted ve un macuto, abre un macuto, una china, un limón, un aguacate, una mandarina. Así mismo hay gente en la iglesia. ¿Cómo así? Sí. Tienen la ira, la contienda, el enojo, la disensión, todo adentro. Y están dentro de la iglesia y danzan y hablan lengua y andan como nosotros. Y lo más fuerte cuando usted reprende, que cuando usted reprende por el espíritu esas actitudes, se le transforman y de una vez dicen, pastor, fulano me tiró puya, no le tiró puya. Dios le está diciendo que se someta y que obedezca a lo que Dios le está diciendo para que usted pueda salvarse. Porque, ¿cómo vamos a estar en una iglesia tanto tiempo, Dileni, en el evangelio? ¿Cuántos años tú tienes en el evangelio, Dileni? ¿Y usted, Agustino? Yo tengo menos que ellos, como 6. ¿Y usted, nuestro hermano? Yo, Sí. como 12. ¿Usted, amigo pastor? El negro mío, lo que más brilla aquí. ¿Cuál? Le hice una pregunta. La maestra le hace una pregunta. Yo le hice una pregunta, usted me responde y ya. Ahí le da. 12. 12. Son 12. Está bien, ya son 14. ¿Y usted? Yo. Ajá. 8 meses. Yo digo 8 meses. Sí, son muchos. Se cuentan eso. Si usted tiene 20 años en el evangelio, se descarrió y se reconcilió, ya eso no cuenta. Usted vuelve desde cero. 4 años. Ah, ¿usted se descarrió? Oh, pero claro. Ah, no, usted. Pero no di que descarriado. No, no, pero. Que no me sometía. Hay niveles de carril. Sí, cuando era pequeñito, yo tenía madurez. Imagínese nosotros. Imagínese nosotros. Guardándonos para Dios todo este tiempo. Y que al final, por una desobediencia de nosotros, no podamos entrar. Todos los hombres y mujeres de Dios tuvieron en un momento determinado un desliz. Y muchas cosas que Dios le iba a entregar no se las pudo entregar porque Dios no puede quebrantar su palabra. Dios no tiene niña bonita. Aquí en el evangelio, el que hace cualquier cosa, Dios no tiene que ver que tú seas de que el alto rango, de que tú seas la que levante más demonios. Si usted pecó, usted se siente allá atrás, Dios tiene otro ahí. Cuando usted cree que va a pecar, ya Dios miró, ya. Espérate, se va a venir aquí, vamos a levantar a Alexander. Y en 2 días, Dios lleva a Alexander a todos los lados y usted dice, ¿cómo lo hizo? Es que Dios es Dios, Dios es el único que mata y no cae preso. Cuando Saúl fue desechado, que pecó delante de la presencia de Dios, ya él tenía a David.
Sí. Preparado. Para quitar, Tenía otro guardia. para quitar a Elías, tenía que haber un Eliseo ahí mismo. Y Eliseo estaba preparando a Giesi. Porque Giesi la vanidad y la avaricia arropó a Giesi. Pero Giesi iba a recibir una triple porción del Espíritu. Cuando ese hombre de Dios le entregó el báculo a Giesi, ¿por qué usted cree que se lo entregó? Él iba a entregar ese báculo así por así. Es Rubén. Le estaba preparando, pero la avaricia lo arropó. Entonces, aquí dentro de la iglesia hay gente que están siendo preparados. ¿Para qué? Para Dios usarlo en un momento determinado. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Vamos a obedecer en todo. Obedezca a su pastor. Obedezca a los líderes. Sométase. Trate de ser una persona disciplinada en la iglesia. Un cristiano que no tiene disciplina es un cristiano que donde quiera que va, van a catalogar esa iglesia, que todos son así, aunque no lo sea. Usted llega a un lugar como cristiano, este consejo va para cada uno de nosotros. Si usted ve dos personas hablando, no opine, porque no están hablando con usted, no se mete en las conversaciones ajenas, que eso se ve un poco incómoda, que yo ya ni estamos hablando, y venga Heriberto y se mete en la conversación sin darle permiso, porque eso se ve un poco incómodo. Cristianos se suben a una guagua y no se callan, hermano, desde que se suben al final de donde se van a la parada, y no hablan nada de Dios. Todo lo que hablan es cuestionando, criticando, hablando. Entonces, mis santos hermanos, nosotros como cristianos que obedecemos a la palabra de Dios tenemos que ser disciplinados. Tenemos que ser disciplinados en todo. Eso siempre digo. Usted llega a la iglesia, usted encuentra a Luis Carlos orando, no arrastre la silla, no enfleque la silla. Si la silla está para allá atrás, o no entre por ahí boceando, yo siempre lo digo, no entre, porque después que usted tiene una comunión con Dios, de largo ratito orando, desde que muevo en una silla, yo no puedo coger comunión. No sé si a usted le pasa, por eso tiene que ser incómodo. Usted llega en hora de culto que está cantando un devocional por todo lado, usted no va a orar nada, porque esa bulla es incómoda. En ese momento, para lo que usted necesita hacer, por eso dice la Biblia, todo tiene su tiempo. En hora de prédica, se ve feo que Agustina esté predicando y yo dije que esté leyendo la Biblia. Usted va a buscar un texto ahí, mientras Agustina está predicando, le llega un tema, abre la Biblia rápido, ya, para no llamar el centro de la atención, no porque sea pecado esa actitud, sino porque eso distrae al predicador y puede pensar que lo que está haciendo lo está haciendo mal. Le decía yo ayer a mi hermano Ale que se ve feo que Alexander aquí esté predicando y yo el pastor secretiano, ¿no? Aunque no estemos hablando de nuestro hermano Ale o ningún tema concerniente a él se va a sentir mal, va a pensar que lo está haciendo mal. Entonces, ustedes o nosotros vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Mire lo que pasa aquí. Yo estoy aquí, estoy dirigiendo. Necesito 2 mujeres de guerra. Se queda todo el mundo como que nadie le está hablando. Yo digo, Señor, entonces, ¿para qué tú me mandas a hacer esto? Sí, aquí no hay nadie que lo pueda hacer. Se quedan igualitos. Ah, no, pero si son ellos, yo tengo que moverme, obligado. Si yo digo ahora mismo, necesito una mujer que coja una escoba y barra el altar, yo no tengo que hablar 2 veces con Agustina, porque Agustina es una mujer de Dios. Se para, yo no tengo que decir a Agustina, venga, párese. No, usted tiene que de inmediato accionar. ¿Por qué? Porque Dios no es ningún loco y usted tiene que saber cómo usted está conforme a la voluntad de Dios. 2 guerreros en la puerta, usted sabe que usted está conforme a la voluntad de Dios. Usted no tiene que esperar que yo hable del mismo tema, váyase. Usted no sabe que por usted pelear una guerra usted puede recibir una bendición, o usted no sabe si es su propia familia que usted está librando en ese momento, o de qué accidente usted libra a un hermano. Usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Entonces, aquí, hermano de pie, yo lo he visto, y no lo he visto con mis ojos, lo he visto cuando yo cierro los ojos así en el espíritu, yo lo veo, todos los gestos que hacen. Usted ha visto
En la antigüedad, nuestro hermano Rubén, que oraban sentados en silla, que oraban, y no, que aquí habían una verduga, sé que yo, ay Dios mío, yo soy una persona que mira, Agustina, mire, yo tengo un discernimiento, mire, que no es de que porque yo se lo digo. ¿Saben lo que hacía? Cuando no querían orar, esperaban que la madre llegaban con la niña y la agarraban y que se sentaba. Yo le decía a la madre, todo el mundo coja a su muchacho. Venga usted, a orar. Porque después que se terminaba el culto, estaban brincando allá afuera, como que, digo, yo me quedaba atónita así. Y decía, pero eso no era lo que me ponía para allá. ¿Por qué está brincando acá afuera y hablando? Porque como dice nuestra hermana Dileni, cuando ya se va el amor por la cosa de Dios, ya usted le da lo mismo, llegar al culto, gozarse y irse para su casa emocionado. Pero el hombre de Dios, que sabe lo que es la presencia de Dios y sabe que cuando usted está en la presencia de Dios, ¿qué puede acontecer? Usted no va a llegar a un culto apático. Si Titico está cantando un coro aquí y está prendido, porque yo tengo que estar como que no está pasando nada. Como que no está pasando nada, hermano. Usted y yo, como hombres y mujeres obedientes, tenemos que aprender todos los días. Cuando usted lee un texto bíblico, siempre usted va a encontrar que todos esos hombres y esas mujeres que tuvieron éxito, porque obedecieron a Dios. ¿Qué era Débora? ¿Y qué más? Pero la Biblia dice que ella se sentaba debajo de un árbol y allí estaba consultando con Dios, meditando la mujer con Dios. Ella no iba a dar una profecía a lo loco. Ella se sentaba debajo de un árbol y allí ellos iban a consultar a Dios. ¿Era desobediente esta mujer? ¿No se sometía a los mandatos? Porque usted ve que los niños ahora mismo están creciendo con un bafle. Sí, ellos crecen, los padres le dan el bafle, le dan una cosa de cerveza y lo ponen a bailar y mientras ellos lo graban. Pero en la antigüedad, cuando un niño nacía, había que meterlo allí, a leer Biblia. Un bafle, es un bafle de... Sí, la gente sabe lo que es un bafle. Mire, allí cuando los niños nacían, había que enseñarles los mandamientos, los estatutos. Intrúyelo. Pero ahora no. Ahora los padres le dan una cerveza y ellos grabándolo en el Facebook. Baila. Después dicen, cuando salen prostitutas, ladronas, delincuentes. ¿A quién salieron? ¿Qué dice la Biblia? No engañé, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo será. Entonces, si usted lee la Biblia y pone lo que usted lee en práctica y obedece, como decía el hermano ahorita, si a usted lo mandan a predicar un mensaje, Dios le dijo, vaya hasta la esquina a predicar un mensaje. Vaya y predique. Si Dios lo mandó, puede estar ahí el delincuente más grande, y si Dios lo mandó, el mismo delincuente tiene que escuchar palabra de Dios. Porque fue Dios que lo mandó. Todo el que se venga a levantar contra usted predicando el evangelio, los mismos impíos le van a decir, varón, no te, con el varón no. Mire ahí, a ese de ahí, el varón está predicando. Y se sientan ellos mismos a escuchar la palabra de Dios, porque Dios te mandó. Cuando Dios te manda a hacer algo, si fue Dios que te mandó. Porque hay muchos diciendo que Dios lo mandó y Dios no le ha dicho nada. Yo dije antes de ayer que si Dios se manifiesta en este caos que estamos viviendo en estos días, con tanta gente hablando tanta mentira, pastores hablando mentira, evangelistas hablando mentira, ¿qué usted cree que va a pasar? Si eso fue con algo, una carnalita pequeña, imagínense que hubiera sido el anticristo que hubiera hecho algo. Por eso hay un texto bíblico que hay que detenerse siempre a leerlo. ¿Cuál? Dan unos falsos cristos y unos falsos maestros y a muchos engañarán. ¿Y a quién también van a engañar? Hasta los escogidos. ¿Por qué?
Porque los burladores y los engañadores, los falsos maestros, que esos son los sensuales de cual habla Judas. Cuando Judas habla de los sensuales, Judas está hablando de esos maestros que persuaden el pueblo con herejía y con palabras persuasivas para distorsionarlo en el principio que Dios le ha enseñado. Y esos sensuales, que no vaya a creer que hay que ponerse la falda hasta los pies y desahogar y la blusa también. Pero Judas está hablando de unos sensuales, de unos falsos maestros que vienen persuasivamente con palabras sutiles y le introducen al pueblo encubiertamente. Y ahí está usted que lo que era pecador, eso no es nada. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Dios, en su gran mayoría, no quiere escudriñar las Sagradas Escrituras. Por eso son movidos por cualquier viento, porque no obedecen la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el objetivo del discurso esta noche? Obedece a Dios. Y cuando usted vaya a decir, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, no lo diga en orgullo ni arrogante. Porque cuando los apóstoles, Augusto Pedro, dijeron esta palabra, ellos no lo dijeron con forma de arrogancia. Ellos están obedeciendo a Dios, pero tienen que someterse a lo que está establecido. Porque el mismo Cristo dijo, yo no vine a quebrantar la ley, yo vine a cumplirla. Y si yo, siendo el Hijo de Dios, me sometí a la obediencia y caminé en todo y fui perfecto en todo, ustedes pueden serlo. Ustedes no pueden dejar de hacer una cosa para dejar de hacer otra. Ustedes no pueden decir que van a obedecer a Dios y no van a respetar al pastor. Ustedes no pueden decir que obedecen a Dios y no obedecen al pastor, no están en nada. Ni tampoco pueden decir que obedecen al pastor y no obedecen a Dios, tampoco están en nada. Las dos cosas tienen que ir ahí. Obedezco a Dios y me someto al pastor. Dios, siendo invisible, se hace visible por medio de su amor. ¿Me entendió? Ya, no hay nada que decir. Obedezca a Dios y ya, póngase de pie.